Es importante de que mantengamos en mente de la importancia de saber sus derechos con inmigración. Una de las cosas que hemos estado hablando recientemente es cómo cuando uno sabe sus derechos es más difícil para que estas personas puedan detenernos, arrestarnos y deportarnos. Entonces, el sábado pasado usted puede ir a mi canal de YouTube, Líderes del Futuro. Hice un nuevo video que da información acerca de quiénes son las personas que están buscando, da información acerca de muchas otras cosas. Entonces, se le invita a la comunidad de que revisen ese documento, ya que es esencial de que sepamos esta información. Y hasta el mismo encargado, Tom Homan, quien está encargado de las actuales operaciones de deportación de la administración que está ahorita, dijo que las comunidades inmigrantes educadas están dificultando el trabajo de inmigración. Él fue el director del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, o ICE, durante el primer mandato del presidente del 2017 y el 2018. Él hizo el trabajo y no está claro cuál es el título de cuál trabajo actualmente es el de él, solo que se refieren a él como el zar fronterizo. Entonces, en una entrevista con CNN, el reportero le preguntó sobre las ciudades santuario, un término informal utilizado para describir las ciudades que desaniman a los oficiales de policía locales a ayudar a ICE. Homan respondió, dice, por ejemplo, Chicago, muy bien educada. Han sido educados sobre cómo desafiar a ICE, cómo esconderse de ICE. He visto muchos panfletos de muchas organizaciones no gubernamentalistas que dicen, así es como evitas que ICE te arreste. Esto es lo que debes de hacer. Lo llaman conoce tus derechos. Entonces, es importante de que continuemos aprendiendo de nuestros derechos para que evitemos más trauma en el futuro. Y esto nos lleva a una conversación acerca de qué es lo que está sucediendo, cómo nos continuamos preparando. Una de las formas, obviamente, es saber sus derechos. Dos, es acerca de tener el papeleo necesario para que así usted pueda asegurarse que sus hijos o hijas u otras personas que están encargadas, que usted está encargada de esas personas, estarán bien si usted termina en manos de inmigración. Y de eso hasta cierto punto y otras cosas quiero hablar el día de hoy. Y a esto le llamo protegiendo a nuestras familias, la salud mental y preparación para padres e hijos, hijas migrantes. Una de las cosas que tenemos que entender es que en este país, parte de la razón que tanta gente votó para que este candidato regresara a la presidencia se refleja hasta cierto punto en dos cosas. Una, el sistema educacional de kinder a doceavo grado y cómo no preparamos a estudiantes para que sepan cómo analizar información y determinar por sí mismos y sí mismas qué es correcto, qué es incorrecto y a cuestionar exactamente qué es verdad y qué no es verdad. Entonces, cuando era candidato, antes de llegar a la presidencia, y lo continúa haciendo, el candidato hacía muchas o decía muchas cosas que sabíamos no eran verdad y la gente hasta se reía, pero la gente que se reía era porque podía pensar y analizar y decir, no, eso no es correcto. Acusaciones falsas se hacían frecuentemente y la gente decía, nadie lo va a creer. Y ahora estamos viviendo con las consecuencias porque obviamente mucha gente creyó eso. Y entonces es importante porque si el sistema educacional requiriera que se les educara con la verdadera historia de este país,
y cómo grupos que vienen a este país siempre han sufrido, siempre se les ha tratado diferente. Hoy mismo en mi clase estábamos hablando acerca de los irlandeses y cómo los irlandeses tuvieron que sufrir por mucho tiempo, pero al final se volvieron anglosajones. Se le reconoció como parte del grupo dominante en este país. Para nosotros y nosotras que somos latinos, latinas, latinx, ¿qué ha sucedido? Casi cada 30 años, y ahora ha sido más frecuentemente, se nos trata como indiferentes, como que no somos de aquí, como que no pertenecemos, y esto tiene que ver obviamente con el color de piel y hasta cierto punto la ignorancia, porque los irlandeses, los italianos, los judíos, los portugueses y otras personas que emigraron a este país porque tenían la piel blanca. Con el tiempo, sí, tal vez sufrieron, pero con el tiempo se les aceptó porque una vez más se ven como el resto de la gente. Para gente que viene de países donde, o en México, estados donde tienen la piel más clara, muchas veces esas personas, si no hablan después de un tiempo con un acento, hasta les cuestionan, ¿estás seguro que eres mexicano, mexicana? Porque no se nota. Y no es tanto que no se nota en la voz, no se nota en la cara. Entonces, esos son las cosas que el resto de nosotros, que tenemos piel morena, siempre se nos ha discriminado. 1930 sucedió el problema con la bolsa de valores. ¿Y qué hizo este gobierno? Le echó la culpa a nuestra gente porque no había suficientes trabajos para todos y todas y deportaron entre medio millón y 1,5 millones de chicanos o latinos o mexicanos, como usted quiera llamarles, que nacieron en este país, vivían en este país y les deportaron. Entonces, esto se ha repetido en los 60 otra vez. En los 90 lo vimos y aquí estamos otra vez. Entonces, es importante que entendamos que con tal de que el sistema educacional no requiera que se le eduque a estudiantes cómo analizar información y pensar por sí mismos y sí mismas y cuestionar lo que está enfrente de ellos y ellas, es como la gente termina votando contra muchas veces sus propios beneficios. Porque hasta los anglosajones votaron por este candidato porque les prometieron que el precio de las cosas del mercado iba a bajar, les dijeron que no iba a ser afectado su seguro social, les dijeron que el costo de los medicamentos iba a bajar y les dijeron una vez más que no iban a ser afectados otros programas como Medicare. Y ahora vemos que quieren subir la edad a la cual la gente puede jubilarse, que ya eliminaron la regla para limitar cuánto tenía que pagar la gente por su medicamento para la diabetes, por ejemplo. Y en vez de mejorar la situación, está empeorando. Y aunque eso está sufriendo, le siguen mintiendo y se la siguen creyendo que no es la culpa de este nuevo presidente, pero que es la culpa del anterior. Y la gente se la cree. En la misma forma que creen que las únicas personas que son criminales, que están trayendo problemas, que están trayendo algún tipo de enfermedad, esto y lo otro, son gente migrante. Y cuentos de estos, si usted supiera de la historia de este país, empezaron hace mucho tiempo. Y cada vez que le quieren echar la culpa a alguien por algo, usan a un grupo.
Y una vez más se ha usado a los italianos, se ha usado a otros grupos, pero los latinos y latinas, Latinx, son un grupo el cual siempre ha sufrido y continuará sufriendo si no tenemos el control político. ¿Cómo lo hicieron los irlandeses en aquellos tiempos? En dos formas, pero una de ellas fue que iban a la iglesia, porque eran católicos, iban a la iglesia los domingos y cuando era tiempo de elecciones, después de que sufrieron tanto, cuando era tiempo de elecciones, el padre de la iglesia les empezó a decir, vamos a votar por este candidato local porque este candidato local va a proteger nuestros intereses y va a proteger nuestra comunidad. Y una vez que empezaron a volverse alcaldes de diferentes ciudades, esos mismos alcaldes le empezaron a dar trabajo a gente irlandés como policías, como bomberos, bomberas y otras posiciones, yo diría, que protegían a las vecindades de los irlandeses. Y una de las cosas que los latinos, latinas, Latinx pudieron hacer al fin de los 1960 fue exactamente eso. Empezaron a exigir que se les diera oportunidades a estudiantes para continuar en las universidades. Y como resultado de eso, tuvimos gente, una generación completa de gente afroamericana y latina que se volvieron abogados, abogadas, profesores, profesoras, se volvieron políticos y agarraron de otras posiciones en realidad en lugares con buen poder. Y de ahí la siguiente generación ya no lo hizo. Y hasta cierto punto, por eso estamos donde estamos. Aunque California, para nosotros, nosotras que vivimos en California, continuamos teniendo más protecciones, en otras partes del país no se logró igual. Pero nuestra propia gente también está en una situación donde no leemos en buenos, números, gentes no leen en general. ¿Cuántos y cuántas van a colegios, universidades para agarrar esos trabajos, esas carreras de doctores, doctoras, abogados, abogadas y todo eso? Si usted estudia la historia de este país y regresa a los 1970s y principios de los 1980s, mucha de nuestra comunidad y comunidades afroamericanas hicieron eso. MALDEF, la organización que pelea por los derechos de gente migrante, por ejemplo, muchos de sus abogados y abogadas que empezaron ese tipo de organización fueron de esa generación que dijo, voy, me educo y me vuelvo abogado o abogada. Y algunos de los políticos que están en Sacramento todavía fueron de esa generación. Algunos de los alcaldes de la ciudad de Los Ángeles fueron de esa generación. Y no siempre han hecho un buen trabajo, pero es un ejemplo de lo que se puede hacer. Ahora, comparado con este país, en lugares como México, para graduarse de la preparatoria, se necesita el tener clases en psicología, tener clases en filosofía, y esas son las cosas que nos ayudan para poder pensar y analizar información, y esas clases no son mandatorias en este país para graduarse de la preparatoria. ¿Y por qué es importante que las estudien en la preparatoria? Porque aunque no vaya la gente a un colegio o universidad, estas personas pueden, una vez más, analizar información y no nada más creen todo lo que ven en la radio, en la televisión, en las redes sociales o lo que escuchan en la radio.
Y eso es lo que necesitamos hacer con nuestra propia gente. Porque sabemos que una de las cosas que está sucediendo ahorita es el impacto a la salud mental de nuestras comunidades migrantes como resultado de que diariamente estamos viendo que la migra está aquí, no, la migra está allá, no, la migra está no sé dónde. Y algunas de estas personas son gente anglosajona que está creando perfiles a veces con nombres latinos falsamente, simplemente para que le echemos culpa a nuestra propia gente. Y a veces sí es nuestra propia gente que sea intencionalmente lo está haciendo o por miedo ven cosas que no están ahí. Y está sucediendo en esta comunidad todo el tiempo. Entonces, no hay evidencia de que inmigración ha estado en el condado de Sonoma el día de hoy, pero desde las 7 de la mañana empezaron a llegar mensajes. Y ese es el problema. ¿Cómo está afectando nuestra salud mental? Entonces, es súper importante de que nos preparemos, no nada más en caso que suceda que no vaya a venir la migra y quién se va a quedar con los niños, niñas, pero al prepararse, reducimos el miedo y la ansiedad, lo cual permite que como familias enfrentemos estas situaciones difíciles con mayor confianza y mayor estabilidad. El miedo de la deportación provoca un estrés crónico y esto es importante que lo entendamos. El corazón escucha una, you know, un ruido aquí o allá y, oh, tal vez es la migra. Right? So, el corazón empieza a palpitar mucho más rápido, innecesariamente. Vemos un carro del alguacil porque es verde y alguien ya nos maleducó que así son todos los carros de inmigración y ahora otra vez el corazón. Y vamos a las redes sociales y otra vez vemos cosas falsas y ya estamos con el estrés. Y cometemos el error de prender la televisión al final del día, donde hasta cierto punto la televisión se beneficia de que usted esté ahí por horas y horas y horas, porque ellos le ganan mucho dinero con los comerciales. So, a ellos y ellas no les importa que usted esté sufriendo, a ellos lo único que les importa es otra historia. Y regresamos con ustedes después de esto para hablar más acerca de la migra. Y ya, uno se queda ahí, ahora estamos viendo los comerciales, ellos le están sacando millones de dólares y regresan y dicen, ahora vamos a hablar a esto, de esto, esto y esto. ¿Y qué sucede? El corazón está reaccionando. Los pulmones están en la misma situación. El cerebro está en la misma situación. Y como resultado de esto, nos puede causar ansiedad, depresión y este estrés crónico hasta cierto punto es súper peligroso porque estamos con una situación donde todas las partes del cuerpo están trabajando a veces doble. Y específicamente en los músculos alrededor del corazón están jalándose tanto que podrían causar un ataque. Y para muchas personas que han vivido aquí por 20 y 30 años, una de dos cosas sucede. Una, esto ya la pasamos en el 2008, esto ya la pasamos en el 2010, esto lo pasamos en 1994, esto lo pasamos en 1999. Y decimos, ya, pues ya nos acostumbramos, sé mis derechos y voy a continuar mi vida. Esa es una forma. La otra es
O me acuerdo cómo de mal se puso en 1994 con la proposición 187, o me acuerdo cómo de mal estaba la situación en el 2006. Ahora dicen que van a abrir estos espacios en no sé dónde, y right, eso es súper dañino. Y como resultado de esto, en vez de ir al hospital, en vez de ir a eventos escolares, en vez de ir, si usted es religioso o religiosa, a la iglesia, en vez de participar en actividades sociales sanas, en vez de ir al gimnasio, en vez de ir a jugar fútbol u otro deporte que hacía antes, ahora se queda en su casa. Y en vez de irse a hacer el chequeo anual para su salud física, se queda en su casa y empieza a aislarse. Y eso le puede llevar, una vez más, a una depresión que podría causarle más problemas después. Y el segundo problema aquí es que el vivir en la incertidumbre significa que muchas veces no nada más estamos sufriendo nosotros, nosotras, pero nuestros niños y niñas nos están viendo y dicen, no sé qué está mal con mamá, no sé qué está mal con papá, ya empezó a tomar otra vez, ya no tomaba. Mira, mamá hasta parece que se está hablando consigo misma. Y esa incertidumbre le causa problemas a los niños y las niñas. ¿Por qué? Porque los niños y las niñas absorben el miedo de sus padres. Y esto les lleva a que ellos y ellas sufran de ansiedad, posiblemente con el tiempo, si continúa sucediendo esto, les puede llevar a la depresión y parte de eso podría significar ataques de pánico. Y hemos hablado aquí anteriormente del número muy alto de niños y niñas, especialmente de preparatoria, que ya están sufriendo ataques de pánico, que en nuestras encuestas reportan niveles altos de ansiedad, que se sienten mal por sí mismos y mismas. Entonces, el ver que mamá y papá no le están poniendo atención, que mamá, papá están a veces peleando, que están tratando de decidir qué van a hacer, que ahora ya no quieren salir de casa, todo ese tipo de cosas les causa problemas a nuestros hijos y nuestras hijas. Y muchos de nosotros y nosotras ni cuenta nos hemos estado dando. La incertidumbre constante podría afectar el rendimiento académico en los niños y niñas y su comportamiento. ¿Qué significa? Significa que están tan preocupados y preocupadas por nosotros y nosotras que en vez de enfocarse en leer, en estudiar, en sus tareas, en sus exámenes, están sentados y sentadas en el salón preocupándose de no sé qué está mal con mamá, no sé qué está mal con papá, no me dicen, tal vez yo soy el problema. Tal vez yo soy el culpable de que mamá y papá estén teniendo problemas. ¿Por qué? Porque nadie habla con sus hijos y sus hijas. Y por eso les decía la semana pasada, cuando vean el video de sus derechos con inmigración, véanlo como familia en la pantalla grande, párenlo de vez en cuando y digan, ¿estás entendiendo cómo estamos planeando? ¿Por qué tenemos que hacer un plan? Esto y lo otro. Ese tipo de diálogo es sano, pero hay muchos padres y madres de familia dicen, mejor no le digo nada a los niños o las niñas porque no quiero meterles el miedo, pero los padres están sufriendo silenciosamente y no se dan cuenta que nuestros hijos y nuestras hijas observan absolutamente todo lo que hacemos. Y después, allá en la calle, o ellos, ellas están en sus teléfonos y escuchan un poquito acerca de la
¿Qué pasa si mamá se va o todo ese tipo de cosas? Y eso podría causar algo que se llama el miedo de la separación familiar, el cual podría crear problemas emocionales y posibles respuestas agresivas, donde los hijos, hijas a veces empiezan a faltarle el respeto a mamá o papá, dependiendo en las edades, porque dicen a veces, oh no, ¿qué voy a hacer sin mis padres? O dos, tal vez se van a ir porque ya no me quieren. Entonces, se les invita a que hablen con sus hijos y sus hijas, porque el diálogo es lo más sano que puede existir. Y la otra cosa que podría suceder es que si no hablamos con nuestros hijos y nuestras hijas acerca de qué está sucediendo, por qué está sucediendo y cómo nos preparamos y el por qué, es que niños y niñas podrían desarrollar problemas de apego y problemas de confianza y seguridad. Porque ellos y ellas notan que mamá y papá o quien esté en casa no les habla de lo que está sucediendo y ven cómo tratan de esconder las cosas, dicen, si mi mamá o mi papá o quien sea no me tiene confianza para contarme que algo está mal, cuando yo tenga problemas no les voy a contar. He ahí donde empieza la desconfianza. Y es súper importante de que hablemos de esto. Eso podría llevar a nuestros hijos y nuestras hijas a que se vuelvan víctimas, víctimas de bullying, víctimas de otras personas en las redes sociales, víctimas de otras personas en la comunidad donde viven y más. Y por esta razón es esencial de que como familia tengamos un plan. Tener un plan brinda tranquilidad a padres y madres de familia y ayuda a que los niños y niñas se sientan seguros y seguras. Ya no se vuelve bueno, ¿quién sabe qué va a pasar si mi papá o mamá o quien sea se va de la casa porque se lo lleva a inmigración? Pero se vuelve el plan de que, oh, si mamá o papá se van, ya sabemos qué va a suceder y ya sabemos que en un futuro vamos a estar juntos, juntas, sea que regresan porque agarran fianza o si es necesario, nos vamos al país de nuestros padres para estar con ellos y ellas. Y esa es la razón por la cual debemos empezar a planificar. Dos, reduce el caos y reduce la confusión en caso de una emergencia. Entonces, esto no nada más aplica a la situación con inmigración, esto también aplica a esto de los incendios, un posible terremoto, lo que sea, inundaciones, lo que sea. Teniendo un plan, hay más seguridad y nuestros hijos e hijas van a saber cómo reaccionar en vez de vivir con miedo. Y un plan que está bien hecho garantiza que ellos y ellas sepan reaccionar naturalmente y sepan con quién comunicarse. Vamos a decir que, una vez más, inmigración nos encuentra cuando vamos llegando a casa, pero ya no podemos entrar a la casa. Y los niños ven que la migra nos agarró, si no está todo planeado, entra el pánico, el caos y no van a saber qué hacer. Si ya hicimos un plan, entonces van a levantar el teléfono, van a llamar a tío Juan o tía María o quien sea y van a decir, acabamos de ver esto y sabemos que nuestro siguiente punto es llamarle a usted
para que veamos cuál es el siguiente paso. Esa es la diferencia. Pero hasta este momento, lo que estamos viendo es que muchos padres y madres de familia, por una razón u otra, que más que nada es miedo, un miedo que como padres, madres de familia, no hemos procesado nosotros y nosotras mismas, estamos ignorando las necesidades de nuestros hijos y nuestras hijas. Y en un futuro, el no tener el diálogo que es sano causará más daño de abandonamiento, de que no se sienten seguros porque piensan que sus padres les mintieron y mucho más. Entonces, ¿cuáles son algunos de los elementos esenciales de un plan de preparación? Uno, los contactos de emergencia. Designar a familiares o amigos, amigas de confianza que puedan cuidar a sus hijos o hijas en caso de que terminemos en detención. Y dos, en esta área, asegurar que los niños y niñas memoricen o lleven consigo la información de la persona de confianza para evitar pánico. Y de ahí la otra cosa que es súper importante es la documentación legal, que significa que no vaya a un notario o notaria porque una simple carta poder no es equivalente al documento que puede autorizar un juez o jueza. Me voy a enfocar en los siguientes momentos en el condado de Sonoma. En el condado de Sonoma, nuestra organización no lucrativa, Líderes del Futuro Avanzando, está colaborando con Sonoma County Legal Aid Foundation. Y ya tenemos una colaboración sana y tuvimos un evento el sábado pasado y tenemos ya 70 personas que finalmente han demostrado que quieren hacer su papeleo en caso que algo suceda. Si usted conoce a otras personas del condado de Sonoma solamente por ahora que pudieran necesitar este papeleo de custodia, por ejemplo, pueden ir a la página web líderesdelfuturo.org y abajo de dos volantes amarillos que anuncian el evento que sucedió hace una semana, abajo nada más dice regístrese. Que presionen ahí, que sometan su información y hasta abajo la última pregunta dice, ¿le interesaría información o apoyo acerca de custodia? Y si dice que sí, nuestra agencia se va a comunicar con ustedes para darles más detalles de cuándo y dónde va a ser el siguiente evento porque posiblemente ya no vamos a publicar esa información de aquí vamos a estar a esta hora, porque mucha gente ahora tiene miedo y no quiere presentarse. Entonces vamos a hacerlo en una forma estructurada, donde vamos a decir, ustedes que están recibiendo este mensaje pueden ir este día, esta hora aquí, y ahí va a estar el servicio. Todo por cita. Y de ahí vamos a decir, a ustedes va a ser este día, esta hora. Y tal vez no siempre va a funcionar para todas las personas, pero al mismo tiempo, si es una prioridad suya, usted va a hacer ese tiempo. Porque a veces la gente dice, ¿nos apoyas? ¿Y qué pasa? La gente no se presenta o se me olvidó, ¿me puedes hacer otra cita? No, porque tenemos, una vez más, en estos momentos 72 personas en la lista. Ahora tendrá que esperar. Y esa es una realidad también. Sabemos que todos y todas estamos estresados y estresadas, pero al mismo tiempo tenemos que tomar responsabilidad. Y esto incluye cuando ven algo y dicen,
Creo que la migra está aquí y allá y ahora ya espantaron a cientos de personas. Para el condado de Sonoma, Napa y Solano, si usted cree que vio a la migra, llame al 707-800-4544, 707-800-4544 y diga, esto es lo que vi, aquí lo vi, ¿right? La dirección, cuándo lo vio y tome fotos y videos si es posible. Porque muchas veces lo que vemos con estas gentes que a propósito o por alguna razón lo están haciendo es que nunca tienen fotos, nunca tienen evidencia. El momento que no hay fotos y no hay evidencia, debemos de empezar a cuestionar la validez. Entonces, en vez de simplemente compartir el volante o compartir la información que está saliendo, hay que verificar. Si no sale de un lugar que se está tomando el tiempo para verificarlo, entonces, ¿por qué lo va a creer? Nos volvemos igual que las gentes que votaron por esta persona para que fuera presidente. Nunca cuestionamos y lo creemos todo. ¿Y qué pasa? Hoy caímos víctima, mañana caemos víctima y el siguiente día caemos víctima y de ahí nos enojamos. No sé por qué la gente sigue mintiendo. No sé por qué usted sigue creyendo la mentira. Esa es la otra cosa. Ok. La red de respuesta rápida que está al 707-800-4544 para el condado de Sonoma, Napa y Solano. Eso es lo que hacen. Usted llama y dice, estaba yo en la esquina de esto y esto, 3 minutos atrás vi estas camionetas y me gustaría que supieran ustedes. No sé si son, pero no voy a publicarlo en las redes sociales. Y como resultado de eso, van a ir a investigar y van a reportar sí o no. Y si la respuesta es sí, se van a comunicar con gentes como su servidor y nosotros vamos a pasar la información. Entonces, súper importante. Continuando con esto de la preparación, una vez más, es importante de que tengamos los documentos legales, como mencionábamos, incluyendo, igual que cuando necesitábamos nuestros documentos en caso de los incendios, debemos de tener en una bolsa segura que esté, ¿cómo se llama? Que tenga plástico, que se pueda sellar, para que así, aunque se moje el plástico, no se mojan los documentos, actas de nacimiento, pasaportes, registros médicos y otras cosas en un espacio accesible. Simplemente porque si por alguna razón fuéramos los adultos, adultas tal vez a caer víctimas de inmigración, cuando viene la persona encargada que se va a quedar con los niños, niñas, van a tener todos los documentos necesarios para, una vez más, que vayan al doctor, que vayan a la escuela y si es necesario que puedan sacarles del país. Y eso nos lleva a la preparación financiera. Es necesario que tengamos ahorros, no nada más para cubrir la fianza, que típicamente a gente que le dan fianza son entre 1,500 y 4,000 dólares por persona, pero para cubrir gastos de vivienda para nuestros hijos e hijas en caso que vamos a estar lejos de ellos y ellas por 2 semanas o 3 tal vez. Es importante. No nada más de pronto pasarle 2 o 3 niños y niñas a un hermano, hermana o quien sea y no darles el apoyo. Y eso nos lleva una vez más a el apoyo escolar y comunitario. ¿Cómo la escuela le está apoyando a sus hijos, sus hijas y a ustedes como padres, madres de familia? Sabemos, por ejemplo, que el distrito escolar de Windsor y el distrito escolar de Oak Grove en Santa Rosa han indicado que posiblemente
bajo ciertas circunstancias, dejarían que la migra entre a sus escuelas. Inaceptable. No cuando los otros distritos lo han hecho claro de qué van a hacer, y por esa razón salieron dos peticiones esta semana, una para presionar al distrito escolar de Windsor y la otra al distrito escolar de Oak Grove. Y uno tiene que una vez más analizar y hacerse la pregunta, ¿por qué estas personas están haciendo lo opósito que todos los otros distritos a su alrededor? ¿Quiénes son los encargados, encargadas? Estas son las personas que deben de estar encargadas de la seguridad y la educación de mi hijo, mi hija. Tenemos que analizarlo. Y es súper importante que aparte de no nada más hablar con nuestros hijos y nuestras hijas, es importante algunos puntos aquí mencionar para saber cómo ellos y ellas pueden controlar su miedo y la ansiedad. Esto incluye la comunicación abierta. Tener conversaciones honestas, como se ha mencionado, sobre los miedos. Hey, yo entiendo si tal vez tienes un poco de preocupación que mamá o papá podrían ser arrestados por inmigración, pero ¿sabes qué? Tenemos un plan. Eso es importante. Y debe de tener ciertas conversaciones dependiendo en la edad. También hacer que una vez más sepan que no es, los niños, niñas no están solos o solas, que les queremos incondicionalmente, darles abrazos en la mañana, en la noche, para que sepan, y que va a haber siempre alguien que les va a proteger. Entonces, si el tío Juan o la tía María se van a encargar, si fuera a suceder algo, vamos a traer al tío Juan o a la tía María a tener una cena regular y decirle, trajimos al tío Juan, trajimos a la tía María, porque queremos que sepan que si algo sucediera, ellos o ellas se van a encargar y ustedes entienden qué significa esto. Y una vez más, es importante practicar ejercicios de respiración profunda y lo que se llama meditación. Para gente católica, a veces esto significa rezar, porque eso nos ayuda a poner la mente en otra situación donde estamos respirando más profundamente, nos calmamos. Y es importante que los niños, niñas continúen participando en actividades sanas y no nada más dejarles que estén en el celular y nosotras mismas igual. No debemos de estar en el celular o viendo la televisión por horas y horas y horas y horas o jugando videojuegos, pero actividades físicas, incluyendo arte, música, deportes, salir a caminar, a contar historias, jugar lotería, diferentes actividades de esas, porque nos une y pasamos momentos positivos. Y si en su comunidad hay tal vez programas de terapia, a veces están ofreciendo terapia en grupo o terapia individual. Aquí en el programa Líderes del Futuro trajimos dos terapeutas anteriormente y estamos buscando los fondos ahorita para ver si podemos traerlas de regreso para que vengan y hablen con nosotros y nosotras mucho más y puedan guiarle 20 veces mejor que su servidor, obviamente, acerca de esto. Y para terminar este segmento, quiero recordarles que varias cosas. Una, estamos escuchando un poco más de situaciones de que gente que hace programas en Facebook y dice, somos los abogados Cucaracha y estamos aquí localizados en el estado de Washington. Queremos tomar su caso, entonces pónganos en un mensaje privado su nombre y su número de teléfono y le llamaremos para ver si le podemos asistir. Y mágicamente usted ha ido a otros abogados locales, abogadas locales en el pasado y nunca ha podido calificar, pero estas personas mágicamente sacaron un plan que porque usted ya tiene 20 años en este país, usted va a calificar. Ok, no existe ese plan. Lo que van a hacer es le van a poner en proceso de deportación y de ahí
van a querer decir que usted no ha tenido ningún tipo de felonías o otros crímenes, que se ha portado bien, que esto y lo otro, y que por esa razón el gobierno le debe de dar papeles. Y este es un proceso súper costoso y no hay nada garantizado. Entonces, la regla ahí es, si yo no puedo ver y hablar y tocar al abogado o abogada de confianza, definitivamente no le voy a hacer caso a una persona que pretende o es tal vez abogado o abogada en Facebook y no sé por qué el señor o la señora está buscando clientes en estados que no son de él o ella. Dos, si usted cae víctima de algún crimen, porque sabemos que a veces ya están empezando amenazas, esto y lo otro, si usted cae víctima, aunque sea por estos abogados, abogadas que sean o no sean abogados, abogadas, empiezan a veces que usted ya hizo el papeleo y les dice, ok, sí voy a hacer esto, y empiezan a llamarle y le dicen, necesita mandar este dinero para que podamos meter su caso o seguir peleando su caso, y usted dice, yo no tengo el dinero. Mire, si no paga, vamos a llamar a la migra. Ok, ese tipo de amenaza uno debe de llamar a la policía para reportarlo porque eso es un caso de victimización. Victimización y como resultado de eso debe de tomar cartas en el asunto. Si alguien en la calle le empieza a amenazar cuando va manejando porque dicen, eres un esto y el otro, llama a la policía. También debemos de asegurarnos de estar sanos y salvos. Entonces, no hay nada mal con la placa del carro, fulano me acaba de amenazar que porque soy esto y el otro, no quiero nada con nadie, pero quiero reportarlo. 911. Y con eso queremos recordarle que hay eventos. Uno, la caravana que vamos a hacer el 15 de febrero en la ciudad de Windsor. Si todo sale bien, estamos todavía planeando y habrá más detalles. Y esa será una oportunidad para que usted vea los bonitos carros que son parte de nuestras culturas. Y dos, va a haber mesas de informativas y posiblemente entrenamientos ahí de sepa sus derechos. Dos, el evento de Mecha, la conferencia de Mecha, el 21 de febrero en Santa Rosa Junior College. Y usted puede ir ahorita mismo a la página web Mecha, así como suena, Mecha de srjc.org, mecha de srjc.org. Vaya, inscríbase para que su hijo o hija de preparatoria en el condado de Sonoma, Napa, Mendocino o Marín puedan participar. También los de Lake pueden venir. Tenemos espacio para 900 personas y usted como padre, madre de familia también venga. Es para estudiantes de prepa y sus padres, madres de familia. El 21 de febrero, de 9 de la mañana a 1:30 de la tarde. Y finalmente, tenemos el programa de sanación con hierbas y puede comunicarse conmigo, líderesdelfuturo@yahoo.com, pida la liga y vamos a tener eventos de curanderismo en febrero 24. Regresamos con más información.